Buenos días, buenas tardes, honorables ediles. Damos inicio a la Comisión de Plan de Desarrollo y Presupuesto Local del 15 de julio del 2024. Por favor, señora secretaria de apoyo, hacer el primer llamado a lista. Buenas tardes, honorables ediles. Damos inicio a la Comisión de Plan de Desarrollo y Presupuesto Local del día 15 de julio del 2024, siendo las 5:15 p.m. Se hace el primer llamado a lista. Angulo Guerra, Luis Alberto. Con las muy buenas tardes, presente. Castillo Cabrera, Carlos Javier. Javier Castillo, presente, señorita secretaria. Corena Petro, Cielo Isabel. Buenas tardes para todos, presente. García Beltrán, Alexis. Muy buenos días para todos, presente. Lara Guzmán, Gloria. Buenas tardes para todos, presente. Ramírez José Norbey. Presente, buenas tardes. Riveros Rivera, Edgar Gustavo Adolfo. Con las buenas tardes, presente. Rodríguez Fernández, Jairo Humberto. Presente, señora secretaria, muy buenas tardes para todos. Piteri Chávez, Juan Sebastián. Muy buenas tardes para todos, presente. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio, por favor, leer el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. ¿Aprueban ustedes el orden del día? Aprobado. Aprobado, presidente. Aprobado, presidente. Al respecto, nosotros insistentemente hemos invitado a profesionales de la Secretaría de Desarrollo y Planeación del distrito. Hoy estaba citado alguien de presupuesto distrital, pero pues por obvias razones no hemos recibido la contestación, pero tampoco no se presentó nadie acá. Entonces, razón por la cual en proposiciones y varios yo propongo que debatamos un poco los lineamientos de la política para las líneas de inversión local y presupuesto participativo, en la cual está en curso. Hago referencia a la circular número 4 del CONFIS, que en su momento, la semana pasada, en la pasada sesión, pues cada uno de ustedes y esta mesa directiva la socializó por intermedio del WhatsApp. Entonces, tienen la palabra honorables ediles. Tiene la palabra honorable edil José Norbey Ramírez. No, presidente, es que con relación a las invitaciones que se hacen, pues ha sido aquí como una constante en el sentido de que a veces invitan y no hay ni excusa, ¿no? Digamos que la gente no, lo mínimo que uno debe hacer es por lo menos excusarse por no poder venir por algunas circunstancias que se hayan podido presentar. Pero nosotros la vez pasada hacíamos una cuestión que yo creo que hay que volver a insistir en eso, es que las invitaciones que se hagan a las diferentes organizaciones sea con copia a la personería, para efectos de que ellos también ejerzan un control, pero también solicitarles a ellos que estén como ayudando a hacer ese ejercicio del control, porque una cosa no es solamente enviarle la correspondencia y que ellos allá la miren, pero que no ejerzan tampoco ningún control. Me parece que hay que ser insistente en eso. Y ojalá llevar un consecutivo muy detalladito y muy bien organizado en el sentido de que esas invitaciones que se hacen permanentemente a las instituciones, pues se pueda hacer un balance. Incluso en cualquier momento nosotros podemos tomar eso y mandarle un informe también de las entidades que se han invitado y si no han asistido por X o Y razón, o si tenemos la respuesta, pues bien, pero si no tenemos ninguna respuesta y es reiterativo, poder tener ese control en ese sentido. Eso era, presidente, con relación a las invitaciones que se hacen y que permanentemente se vive presentando esa situación, ¿no?
Honorable edil Juan Sebastián Viteri, secretario de la corporación, por favor, tener en cuenta para oficiar y hacer lo correspondiente con los ciudadanos empleados que nos incumplen. La verdad que nosotros hemos sido reiterativos, pero muchas veces es como si nosotros no invitáramos. No, acá tengo la circular Confis. Creen o creo prudente leer unos apartes como el siguiente. Dentro de este marco de coordinación de las acciones de nivel central de la alcaldía y de los alcaldes locales, se desarrollará el proceso de presupuestos participativos, definido como un proceso institucional, democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, en el que el ciudadano y la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente sobre un porcentaje de los recursos de inversión del Fondo de Desarrollo Local. Por favor, señor secretario. En virtud del anterior y atendiendo a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Acuerdo Distrital 740 del 2019, el artículo 7 del Decreto Reglamentario Distrital 768 de 2019, el artículo 2 del Decreto 495 del 2023, los artículos 38 y 59 del Acuerdo Distrital 878 de 2023 y el artículo 6 del Decreto Reglamentario Distrital 495-2023, el CONFIS distrital determinó lo siguiente. Definición de líneas de inversión local 2025-2028. Las líneas de inversión local 2025-2028 están agrupadas en dos grandes componentes que se presentan a continuación. Primero, inversiones de componente de gestión pública local 50%. Representan los recursos de inversión que las alcaldías locales que se orientan a garantizar su adecuada gestión institucional, permitiendo la continuidad en la prestación de bienes y servicios necesarios para apoyar la gestión local y mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios. Los conceptos de gasto de gestión pública local no serán objeto de ejercicio de presupuestos participativos. Este componente, que representa el 50% total de los recursos asignados a los fondos de desarrollo local, incluye los gastos asociados en la tabla número 1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 218 del Acuerdo Distrital 927-2024, se incluye en este componente una línea diferencial étnica que permite la construcción de proyectos estratégicos étnicos locales. Tabla 1, líneas de inversión y conceptos de gasto del componente de gestión pública local. Esta tabla se divide en 4 columnas: línea de inversión del 2025 a 2028, participación mínima, concepto del gasto y sector. Y con unas con unos componentes que son Bogotá cultural y deportiva, educación como eje de potencial humano, gobierno, cuidado de la vida, ciudad inteligente, democracia deliberativa y participación, hábitat sostenible e incluyente, protección del ambiente y resiliencia al cambio climático, desarrollo urbano rural integral, infraestructura, seguridad e incluyente, cero tolerancia a las violencias, cuidado de la vida, cultura ciudadana para la convivencia pacífica y ciudad saludable y con bienestar. Estas tienen un sector de ambiente, cultura, recreación y deporte, desarrollo económico, industria y turismo, gestión pública, gobierno, hábitat, integración social, movilidad, mujeres y salud. Los recursos destinados al concepto de gasto, diseño, construcción y conservación, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local
e intermedia urbana o rural deberán estar entre el 14 y 20% del presupuesto de la inversión de cada fondo de desarrollo local. Al igual que en componente de gestión pública local, los conceptos de gastos señalados son aplicables en todos los fondos de desarrollo local conforme a su priorización en los planes de desarrollo local. La tabla 3 del anexo 1 en su sección de presupuestos participativos detalla aquellos conceptos de gasto que solo son aplicables para algunas localidades con base en los resultados del proceso de encuentros ciudadanos y en virtud del artículo 38 del Acuerdo 878 de 2023. Gracias, señor secretario. ¿Algún comentario al respecto? Honorable edil Jairo Rodríguez tiene la palabra. Presidente, dada la complejidad del documento en tratándose de temas financieros, yo sí solicitaría que alguien nos ayude a interpretar el cuadro, que nos indique frente a esos porcentajes que hace algunos días mencionaba acá, son irrisorios para el tema de educación, para el tema de salud, para el tema de bienestar social, pues que alguien nos pueda explicar eso, porque de una u otra forma, lo decíamos ayer, son 23.000, 24.000 millones de pesos aproximadamente, que significan mucho, teniendo en cuenta que hasta el año 2000 teníamos como recursos en la localidad 20.000 millones y hacíamos mucho. Entre paréntesis, mucho con esos pocos recursos, pero por lo menos se satisfacía algunas necesidades básicas insatisfechas de la comunidad por parte de los órganos del nivel central. Y hoy, pues eso parece una feria de dinero lanzada al aire a ver quién coge algo y no se le puede hacer el seguimiento. En ese sentido, presidente, yo creo que es importante que nos expliquen ese 2%, qué proyectos tiene. En alguna ocasión Mateo lo hizo, Mateo lo explica muy bien, pero pues hoy no está Mateo, a pesar de que está haciendo el empalme. Hoy no está Mateo, creo que al servicio del Fondo de Desarrollo Local, y valdría la pena pues que alguien de los que están con contrato que tenga el pleno conocimiento de qué significa eso, o los propios funcionarios que están allá abajo de participación nos puedan explicar cuáles son esos 45 proyectos que van a cobijar esos 25.000 millones de pesos, presidente. De esa forma nosotros también podremos decirle a la ciudadanía, oiga, mire, importante que apoyen este proyecto porque contiene estos elementos para seguridad, que podría ser o importantísimo que la ciudadanía apoye tal o cual proyecto porque definitivamente es una falencia que se tiene en el tema de salud. En fin, hay tantas cosas ahí, pero pues que el cuadro no es muy explícito, no es contundente, no trae los proyectos como si los tiene claros la administración de que está haciendo votar por unos particulares. Y aprovecho, presidente, para denunciar el día sábado y el día domingo, recibí sendas llamadas de ciudadanos que advertían la presencia de funcionarios del Fondo de Desarrollo Local aquí a la entrada de Metrópolis, recogiéndoles el voto a los taxistas, que en su mayoría es gente que no viven en la localidad, en fin, y lo mismo en la Universidad Los Libertadores, que pues es una universidad de la que muy pocos estudiantes de la localidad tienen, pero que podrían tener una percepción distinta a la realidad que vive Barrios Unidos para poder votar las necesidades, los conceptos de necesidad que tiene básicamente la localidad de Barrios Unidos. Y en ese sentido, pues, hacer un llamado a la administración a que no por mostrarse con la Secretaría de Gobierno en obtener 5.000 o 6.000 votos para demostrar que hicimos una participación nunca antes vista,
sino que esa votación sea objetiva, que si van a ser 2.000 votos, pero que sean objetivos de realmente gente de la localidad que vive las necesidades de la localidad y que siente la localidad como una parte integral del desarrollo de su comunidad. Y en ese sentido, presidente, el llamado de atención a la administración para que cesemos en esa práctica que ha resultado nefasta, siempre se ha denunciado. Lo mismo para los presupuestos participativos. Hacían unas reuniones en particular y llevaban la gente y llevaban de una vez a los inscriptores y allá ponían a la gente a votar. Pero ¿cuánta gente realmente es de Barrios Unidos? ¿Cuánta gente está decidiendo el futuro de esos proyectos? Dejo eso ahí, presidente, para que lo evaluemos y lo tengamos en cuenta con la nueva administración. Gracias, presidente. Gracias, honorable Jairo Rodríguez. Honorable Edith Castillo Cabrera tiene la palabra. Gracias, presidente. En ese mismo sentido, importante que ya se aproxima pues la posesión ya de la alcaldesa local de Barrios Unidos, la doctora Melissa, quien deberá estar muy informada acerca de cómo funciona este tema de los presupuestos participativos, y ya lo decía yo, que cuando hablamos de presupuestos, por supuesto hablamos de dinero y los proyectos que allí se dan es la importancia que yo siempre le he dicho a la corporación de qué tipo de proyectos son los que se van a realizar. Recordemos que no todos los proyectos son productivos. Y ahí es mi preocupación, o sea, cómo hacer, que lo tendremos que hablar con la alcaldesa, para revisar todo lo que allí está escrito, todo lo que pues se votó, lo que seguramente va a salir, y hasta qué punto en cabeza de la alcaldesa, digo yo, cuando hagamos ese tipo de estudio, es decir, que nosotros realmente veamos que hay proyectos, pueda que de 20 solo uno sea el que veamos improductivo, y hasta qué punto la alcaldesa, en cabeza de la administración, en cabeza de la alcaldesa, puede sí o no hacer un cambio a ese tipo de proyectos que realmente nosotros nos demos cuenta. No quiero decir que ya sea un hecho, pero que de pronto nos demos cuenta. Ojalá no pase, ¿no? Ojalá todos los proyectos sean productivos y que lleguen a la comunidad, a los barrios, pero en dado caso que suceda y que nos demos cuenta que realmente uno de esos proyectos no sea productivo, hasta donde la alcaldesa tiene el manejo de decir, oiga, si definitivamente esto, digamos que no tiene ningún horizonte, no tiene ningún objetivo específico para que realmente sea un proyecto productivo y que los dineros realmente se vean invertidos en cada uno de los espacios de la comunidad, en cada uno de los sectores. Entonces sí es preocupante, sobre todo porque estamos, digamos, en los tiempos perfectos para poder hacer ese estudio, para poder realizar eso. Y ahorita pues con el tema del empalme, yo creo que la alcaldesa ya debe tener alguna claridad sobre el tema y cómo se va a abordar con la nueva política pública que pues encabeza de ella. Para nadie es un secreto que tendrá que pasarnos acá pues el plan de desarrollo de más o menos lo que ella nos explicó de lo que quería aquí cuando estuvimos en la sesión donde escuchamos a los candidatos como con ese plan, ese posible plan de gobierno, y ahí es un momento importante también para lo que ella quiera proyectar en la localidad. Entonces creo que es un buen momento, presidente, para poder hacer las invitaciones pertinentes, que nos expliquen claramente cómo está funcionando, cómo están escogiendo cada uno de estos, digamos, de estas participaciones de los ciudadanos, y sobre todo el fin, que es que cada uno de los proyectos realmente sean de impacto, que es decir, que el dinero no se pierda, que el dinero realmente sea invertido en aquellos sectores donde realmente se necesita y que sea productivo, que eso es lo que queremos. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorable Carlos Javier Castillo. Tiene la palabra honorable Edila Gloria Lara. Con su permiso, señor presidente, yo estoy de acuerdo con los anteriores compañeros que en realidad los proyectos sean aplicados, o que esos proyectos en realidad cuando se estén realizando, las personas gestoras
que van a hacer esos proyectos sean de acá de la localidad, que conozcan la localidad y que conozcan la necesidad que tenemos acá en la localidad. Porque sí, también muchas veces se trae gente pues, de Bosa, de Suba, de otras localidades que en realidad ni conocen esta localidad, pues va a ser muy poco productivo ese proyecto. No va a ser, para mí no va a ser un proyecto que la gente se sienta satisfacción y decir, hombre, aquí había esta necesidad y se implementó porque el vecino X del barrio de la misma localidad conoce el sector. Empezando por ahí. Segundo, que también sean verdaderamente proyectos útiles y que sean sustentables en el tiempo. Porque hacer un proyecto que dure 6 meses, 8 meses, por muchos que son los que más, en realidad uno ve que, por ejemplo, es que es el caso patético de las jardines que pusieron en los parques. Por ejemplo, ahí es del Gaitán, en el 12 de octubre. Eso, acá vino el funcionario y dijo que iba a hacer el encerramiento bien, que no sé qué, pero ya me enviaron unas fotos y el encerramiento es una malla plástica, esa que vale como 7.000 pesos el metro. Eso es penoso, en realidad eso es penoso. Para mí, yo no estoy de acuerdo en esos proyectos que son, es que ni siquiera un niño de colegio se inventaría una cosa de esas, porque es que no tiene razón de ser. Mañana cuando vayamos a los parques, de pronto que pasemos el Gaitán, nos vamos a dar cuenta de esa famosa jardinera que hicieron ahí. Empezando por esa clase de proyectos así, en realidad pues no deberíamos de aceptar nosotros que el dinero es como si se lo echaran a la caneca, porque no es justo. Y también esos proyectos que le sirvan a la comunidad en el sentido de, por ejemplo, yo le veo más durabilidad a los de agricultura urbana en el sentido de que al menos van a tener un aprovechamiento. Y también a lo que es mejora de lo que es parques, vías, todo eso. Eso es lo que hay que empujarle de que en realidad se sostengan. Porque también en vías hay que ver esos proyectos de que la vía y los andenes en Barrios Unidos está muy mal de andenes, ¿no? Estamos mal, a pesar de que hicieron. Que yo no he dicho que no han hecho nada, sí hicieron unos. Pero estamos muy mal. Ya no se pueden volver a hacer. Del que tiene la casa vuelta nada al andén al frente de su casa. Sí, con la cuota que, pero ellos no asumen toda la responsabilidad tampoco. No, Jairo, toda no. Miremos la normatividad y verá que toda no. No, Peñalosa se había dejado de que toda la responsabilidad no. Honorable Edil Jairo Rodríguez. Pero no, espere, entonces, ahorita ya, presidente. Entonces, ese es el enfoque mío, presidente, de que en realidad los proyectos sean sustentables, que de verdad sean útiles, sostenibles, que se sostengan en el tiempo. Esa es mi preocupación y eso es lo que nosotros debemos de hacer énfasis acá y en especial que las personas sean de acá de la localidad los que van a gestionar esos proyectos, los que van a ser gestores o promotores o contratistas de esos proyectos, sean de la localidad. Gracias, presidente. Gracias, honorable la Gloria Lara. Yo puedo hacer, voy a hacer una pequeña acotación. Tiene razón, honorable Edila Gloria Lara, que en el tiempo perduren los proyectos, que sean de utilidad a la localidad, que sean con base en un desarrollo sostenible definitivamente, que sean productivos. Y lo más importante, dentro de nuestra condición de Junta Administradora Local, como primera autoridad en nuestra labor de vigilancia y control, nosotros seamos vigilantes y pidamos a quien le corresponde la estructura de costos del proyecto. Desafortunadamente nosotros hacemos un control posterior a la ejecución del proyecto, pero esto, si lo vemos minuciosamente, lo podemos detectar en los sobrecostos, por ejemplo. Cuando yo hablo de una estructura de costos, hablo de un sobrecosto, que es lo más sencillo, que aparentemente, pues,
La persona que lo va a desarrollar, a veces en la unidad de costos, pues lo incrementa un poco. Y aquí tuvimos 2 o 3 casos, las cámaras, el tema de veterinaria, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero que nosotros compusemos copias a la autoridad competente para que haga un control al respecto. Porque es que este dinero del Fondo de Desarrollo Local nos lo asignan a nosotros, pero definitivamente que sea para la comunidad y que sea cierto, real, verdadero y definitivamente que sea eficaz y eficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercemos esto, si la autoridad competente ejerce eso, pues se invierte mejor el dinero. Esto no es que hay el 7% para salud, el 10% del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local para parques. Y bueno, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces sí debemos estar vigilantes al respecto. Tiene la palabra honorable Edil Jairo Rodríguez. Presidente, 130 y algo. Presidente, mire, profundizando un poquito en este tema, hemos recibido, creo que tanto usted como el edil Viteri y yo, hemos recibido la denuncia de algún sector de las comunidades indígenas que declaran que estamos entregándole la ejecución de los proyectos de inclusión de la comunidad indígena a gente de Bosa, de Suacha, de Fontibón, de Suba, y no se tienen en cuenta las organizaciones comunales. Yo tengo cuatro lideresas de las comunidades indígenas que han radicado esa queja y que han sido maltratadas por esta administración en el sentido de que no se les escucha, que quienes pretendan desarrollar algún tipo de actividad para el sector indígena en Barrios Unidos, pues tengan el aval del Ministerio del Interior, que es el que los reconoce como comunidad indígena, el que les da, el que los faculta para actuar en nombre de su respectiva comunidad. Y en ese sentido llama la atención, presidente, que se haya desconocido y que hoy por hoy la mesa indígena está integrada por personas que no son de la localidad en un 90%. Y vale la pena advertirle a la administración entrante ese tema, que se les escuche cuáles son sus inconvenientes que se registran en la conformación de la mesa, porque en efecto tengo también unas conversaciones en las que algunos de ellos dicen esto lo cojo para mí, esto lo sacamos para allí, en fin, y pues eso preocupa, que los recursos de esto de presupuestos participativos por proyectos para esas comunidades que no entran en ningún tipo de sorteo ni votación, pasan por derecho propio, lo mismo que el de comunidades, el de negritudes o el de comunidades afro. Eso tiene ahora la población, ¿qué? Bueno, eso reúne a los negros, raizales, NARF, comunidad NARF. Eso reúne a los negros, a los raizales, a los afrodescendientes, en fin. Pero ¿cuántos realmente son de la localidad? ¿Dónde tienen el asiento como organización para que estén sacando proyectos de más de 200, 300 millones de pesos acá? Y pues eso resulta preocupante, pero eso es solo un ejemplo de lo mucho que también se tiene en donde la gente, iniciativas ciudadanas, presidente, que se aspira que quien las presenta tenga algún grado de beneficio en la ejecución o en el desarrollo de ese proyecto, que es quien plasmó en los encuentros ciudadanos ese propósito de hacer algo por mi comunidad, para las personas con situación de discapacidad, en fin. Y entonces resulta que se la dan a otro, se lo dan para que lo desarrolle otro, ¿cierto? Y entonces, pues aquí yo siempre les he dicho que la propiedad intelectual está siendo, el derecho a la propiedad intelectual viene siendo vulnerado
porque si bien esa persona le dedicó 2, 3 horas de su conocimiento en el tema a elaborar un proyecto, pasó el proyecto porque consiguió los votos, entonces, y les voy a poner el ejemplo de la lucha. La chica, el ejemplo de la lucha para, como una cuestión deportiva y artística para la solución de conflictos en las instituciones educativas. Entonces, el señor que hace los talleres de lucha ahí en el salón comunal lo presentó y sacó la máxima votación. Y la funcionaria de acá le dijo, es que si usted no lo desarrolla, traigo otro que lo desarrolle. Porque pues él lo tiene estructurado de una forma, ¿cierto? Como que dé el sentido, porque él fue el quien lo formuló y quien puso y vendió la idea en los colegios y por eso votaron. Pero pues aquí la funcionaria, Adriana, menos mal ya salieron de ella. Entonces, en la última reunión, lo amenazó. Entonces, no, es que si usted no lo desarrolla en las condiciones que yo le digo, y ahí salió, presidente, que un refrigerio para ese evento se lo adjudicaban en 20.000 pesos. Y le limitaban los cupos de acceso para que jóvenes sí participaran del evento. Entonces, todo eso que es importante que la nueva alcaldesa, la nueva administración, lo conozca para reorientar la política. Esto no puede ser que valga más el refrigerio que la capacitación. De una u otra forma, eso de la lucha tiene algunas figuras artísticas, deportivas, que hay que enfocar en los jóvenes, ¿no? El bote para que no se vaya a lesionar, para que no se vaya a lastimar, en fin, un montón de situaciones que surgen de eso, pero que pues resultó más importante el contrato con el refrigerio que lo que van a desarrollar dentro del contrato. Y si no le gusta así, pues traemos otro que lo desarrolle como yo estoy diciendo. No, presidente, eso no tiene sentido, maltratar al ciudadano que se ha esforzado en hacer una formulación de un proyecto, fuere cual fuere, presidente, fuere cual fuere, que a la señora se le ocurrió que los niños, si tocan arena, desarrollan habilidades, chévere. Tendrá sus motivos para haber presentado ese proyecto y para que la gente hubiera votado, ¿cierto? El desarrollo de competencias múltiples, en fin, toda esta cuestión. Entonces, sí, presidente, estamos al portas, a unos cuantos días ya de tener nueva administración y queremos que pues esté empapada de todas estas situaciones y que arranquemos con el pie derecho, presidente. Lo demás sería una continuidad que no valdría la pena ni siquiera seguir discutiendo cosas acá si no le van a prestar atención a la primera autoridad. O lo demás sería, presidente, que la Junta Administradora recobre la importancia que tiene y determine qué proyectos deben ser suspendidos en forma inmediata porque ya se han desarrollado y no tienen ningún asidero o ninguna objetividad en su planteamiento y en su ejecución. ¿Cierto? Por el contrario, genera discordia entre las comunidades. Mire, ¿cuál fue uno de los que nos denunciaron que generó tanta conflictividad? El tema de los vendedores ambulantes. Es un proyecto que si nosotros no le damos el verdadero alcance y sentido a no promover la venta ambulante, sino promover el desarrollo pleno de un ciudadano que quiera formalizarse, que en la actualidad esté como vendedor ambulante y que viendo la situación del país y que viendo su propia economía y el esfuerzo que hace por estar ahí bajo el sol 12 horas del día, pongámosle, pues no retribuye a todo lo que sacrifica para eso, porque tiene que sacrificar a su familia, tiene que sacrificar muchas cosas y entre otras empeora la calidad de nuestro medio ambiente y de nuestro espacio público. Caso puntual, lo que hoy, por una indebida interpretación de una norma que mandó el instituto el que vino acá el viernes es el espacio público, la Defensoría del Espacio Público. Entonces, toda esa amplia zona verde que tenía el barrio Polo, pues la gente y la señora de los vendedores ambulantes fue y instaló más vendedores ambulantes allá. Y se ve bonito el cuadro, espectacular. Lástima que hoy no hay proyección, ojalá lo podamos plantear mañana. Se ve espectacular el desorden y la plaza de mercado absoluta, presidente. Carpa, al lado de los jugos, calzones, medias. No, eso es una feria muy bonita para un sector tan importante y de protección cultural como es el Polo Club. Pues
ese tipo de espectáculos allí, el cilindro del gas, la olla de la rellena, en fin, toda esta cuestión. No, eso se ve espectacular ahora en el sector por una indebida interpretación de una norma que hablaba de la extensión de la actividad comercial al espacio público. Entonces dijeron, no, esto ya es autorización para vendedores ambulantes y empezaron a llegar a inundarlos. Entonces, presidente, dejo eso ahí como para que le demos ese tema de los vendedores ambulantes, presidente. Hay que focalizarlo a organizarlos, a formalizarlos. En un evento de, por lo menos de la lluvia de hoy, pues pierden toda condición y calidad de vida, pero mientras haya personas que los incitan a que sigan actuando de esa manera, pues ahí lo vamos a ver. Ya el Parque de la X, dentro de poco va a ser una plaza de mercado, ¿no? El Parque de la X ya lo cogieron los fines de semana, todos los fines de semana. Una organización que les dice, no les cobro nada, pero contribuyan con la organización con 80.000 pesos. Pues les está cobrando el espacio público discretamente. Y ya hay denuncias acá de eso y se le han puesto en conocimiento desde el mes de mayo a la administración y no hay ningún tipo de reacción frente a eso. La persona consigue las carpas seguramente del Instituto de los Vendedores Ambulantes, ahora se me olvida todo. Se me olvidó en este momento el nombre. Ese es el IPES, el Instituto para la Economía Social y Solidaria. IPES presta las carpas y ella adicionalmente pues dice, no les cobro, pero hagan un aporte de 80.000 a la fundación o a la organización. Pues les está cobrando. Eso es indirecto, pero es un cobro. Entonces, bajo esos parámetros, presidente, uno ve que realmente se está explotando el espacio público en favor de unas personas determinadas con una discrecionalidad absoluta sobre cada quien hace lo que quiere sobre el espacio público. Gracias, presidente. Gracias por su intervención, honorable Jairo Rodríguez. Honorable José Norbey Ramírez tiene la palabra. A ver, es que desde el periodo anterior se ha venido planteando, en el caso particular, cómo hacer para que se pueda democratizar mucho más los recursos con que cuenta la localidad para efectos de que más entidades o gente se pueda beneficiar. Hay algunas, digamos, dificultades desde el punto de vista, digamos, técnico, de reglamentación que requiere pues, llenar unos mínimos para efectos de aspirar a que pueda tener alguna ayuda. El problema es que en esto, como en casi que en todas las cosas de la vida, y el efecto a veces del individualismo, por no decir que la envidia, pues genera mucho problema, mucha urticaria. Y entonces lo que hace otro, yo lo puedo juzgar como que eso está indebidamente, no está haciendo como corresponde. Y viceversa, ¿no? Y aquí se han tocado temas de que a veces, bueno, que hay familias incluso que se benefician de esos recursos y que son permanentemente las mismas personas. Presidente, yo creo que valdría la pena mirar, porque es que, a ver, nosotros tenemos acceso a aprobar un presupuesto para que sea ejecutado, pero la posibilidad de que nosotros podamos como tener un mayor control sobre eso es más complicado, más complejo, porque muchas cosas de esas dependen de la autoridad, digamos, del alcalde o de alguna institución en particular, o a veces que viene el recomendado. Y eso desde luego que no permite que haya una participación democrática y una participación mucho más transparente desde el punto de vista de la adjudicación de eso. Y se generan conflictos entre las mismas comunidades. Por ejemplo, aquí siempre se ha discutido la cuestión de si la representación de las personas que dicen ser del sector de indígenas
¿Son o no son? Yo he recibido quejas digamos, de una o dos personas que dicen que los que están ahí no son los que los representan, ¿no? Y que les dan a dedo a los otros, unos dicen que les dan a dedo a los otros la cuestión de la asignación de los recursos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el reglamento que hay para eso? ¿Cómo pudiéramos nosotros tener una mayor incidencia en mirar de que sea una cuestión transparente y que sea efectivamente democrática? Porque es que ahí es donde no, es decir, y yo no sé, miremos ahí entre todos cómo se pudiera tener esa mayor participación. Si fuera posible que, por ejemplo, nosotros tuviésemos una representación o acá mismo incluso, es decir, se va a hacer la adjudicación para determinado proyecto y que pudiéramos como aquí entre todos dar una discusión al respecto. Ah, que hay estos, que hay los otros, que hay, ¿no? Porque es muy complicado, pues uno puede escuchar la comunidad, pero ¿cuál es el interés que tiene esa persona en lo que le critica a los otros que quiere que sea para ella? ¿Sí ve? Ahí es donde está la discusión. Entonces lo que yo digo, es que eso, lo que usted hace es malo, pero es que yo quiero, porque es que siempre es allá el Señor y entonces no representa, viene de otro lado, no sé qué. Yo creo que la inmensa mayoría de los indígenas, ¿no?, que están aquí, pues el indígena es incluso a veces en muchas ocasiones de paso. Vienen, están y se van, no tienen aquí casi que viven en arriendo o algo. Yo en alguna ocasión he escuchado a una persona que decía que ella representaba 7.000 indígenas de la localidad. Empecemos que, por ejemplo, nosotros, yo no conozco, no sé si hay alguien que conozca el censo de cuántos indígenas realmente existen en la localidad, ¿no? Y entonces queda, obviamente, a la especulación de que es que los indígenas que están aquí representando vienen por allá del Tolima o vienen de el Cauca, pero que no viven aquí. Y entonces, ¿cómo hacer para que eso sea efectivamente más transparente? Lo segundo es que nosotros, y en alguna ocasión, creo que eso lo manifestaba el Jairo, pudiéramos, es decir, una de las cosas que hay que buscar determinar con la alcaldesa es que nosotros podamos contar con nuestro propio equipo. Es decir, mantener las dos secretarias, el abogado, una cuestión del asistente o el periodista que nos ha venido asesorando. Pero también se ha manifestado la cuestión de poder tener como un asesor desde el punto de vista económico, que pueda hacer esos análisis, ¿no? Pero hay un problema, es en el sentido de que, a ver, ¿cómo hacer para que ese funcionario no dependa de la administración? Porque es que a veces con eso también se manipula. Entonces, bueno, es usted, pero si se sale de un esquema particular que hay, nosotros no tenemos UTL, que es a veces donde eso lo puede hacer el consejo, o lo tienen los congresistas, ¿no?, que se dedican a eso precisamente. Entonces, cuando usted tiene una UTL, pues obviamente que le permite vincular un abogado, un economista, hasta un analista que vaya y mire dónde puede estar el objeto de la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso. Y entonces ahí es una cuestión bastante complicada, porque a veces sobre qué bases va uno a investigar algo que puede que esté bien, puede que esté mal o regular. Eso valdría la pena, presidente, que pudiéramos como abordar ese tema, que pudiéramos nosotros como abordar un poco en ese sentido, pero que sea de autonomía y casi que de manejo de nosotros, digamos, de confianza para el equipo. No con la idea de que yo vuelto el mío y entonces no, porque eso, sino que sea una cuestión para beneficio tanto de la Junta Administradora Local como de la comunidad y de la misma administración, porque lo que nosotros buscamos hacer es ejercer
un control político, pero que permita que lo que se está haciendo de pronto mal se pueda rectificar y desarrollar de una mejor manera. Ese debe ser el objetivo, ¿no? No llegar solamente a señalar y a dar dedo, como dicen popularmente, sino que se trabaje en una cuestión más colectiva. Pero en eso las herramientas no las tenemos todas, ¿no? Y eso dificulta a veces el trabajo, ¿no? En el cual se pudiera... Pero hay que seguir insistiendo en eso. Yo creo que la idea de que nosotros sigamos haciendo énfasis, y en eso nos tenemos que apoyar mucho con la comunidad, de que el presupuesto correspondiente a lo local sea un presupuesto el cual se pueda distribuir más democráticamente. Porque es cierto, hay veces, pues pues Jairo mencionaba ahí antier era sobre la cuestión de la señora que dice que tiene 7 proyectos, la dueña de 7 barrios que dice que tiene, bueno, yo no sé, dice que tiene 7 barrios, tiene 7 proyectos, y entonces, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hizo? Además, porque si está lo que usted dijo, que vale la pena averiguar, pero entonces ahí es donde esa es una tarea a seguir, porque nosotros aquí, nosotros lo negamos, no lo aprobamos, se archivó esa propuesta de proyecto que presentaron en su momento. Pero si usted dice que está ahí, entonces hay que ir a mirar a ver si eso es cierto o no, ¿cierto? Entonces, porque también entonces nosotros estamos aquí como, nos cogen ahí como de monigotes, ¿no? Estamos pintados, y entonces eso también se pierde. No, eso dejémoslos allá, que hablen todo lo que les dé la gana, y nosotros aquí tomamos las decisiones. Entonces ahí me parece que esa es una cuestión que hay que buscar que se encaje, o que empalme entre la administración, entre la Junta Administradora Local y obviamente entre las comunidades. Si no es así, es muy complicado, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable José Norbey. Esa ha sido una de mis inquietudes. ¿Por qué la Junta Administradora Local no tiene una autonomía administrativa? Sé que no somos autónomos, sé que no podemos disponer, sé de las falencias y carencias que tiene la Junta Administradora Local. Sé que también que nos está oliendo el público, y no me hubiera gustado decir esto acá, pero la verdad, entre nosotros los 9 podemos hacer o presentar un proyecto de acuerdo al respecto que trascienda a las 20 localidades y a todas las juntas administradoras locales. No sé, es modificar la norma, es modificar la ley. Vamos a hacer la consulta a nuestra abogada o a los abogados, pero esto si lo queremos, lo conseguimos entre nosotros, y repito, que trascienda en las juntas administradoras locales de todas las localidades, para que nosotros tengamos mayor autonomía y que tengamos, no sé, bueno, dentro del proyecto de acuerdo que nosotros podemos presentar, o del acuerdo total con las 20 juntas administradoras locales, que tengamos un presupuesto, no sé si me hago entender, un presupuesto propio para disponer de la parte administrativa de las personas que nosotros necesitamos para bien y el buen desarrollo de la Junta Administradora Local, porque como usted dice, Edith de Norbey, de resto, pues ya aquí se reúnen los 9, hablen, debaten, y ¿cómo fue que dijo? ¿Un monigote? Que somos los monigotes somos los, de pronto con lo que hablamos y y no trasciende, pues los hazme reíres de la comunidad. Entonces sí, pensemos todos en cómo podemos que trascienda, por lo menos sembremos la semilla para que en el futuro sea así, que tenga la Junta Administradora Local el valor que representa cada uno, porque cada uno de nosotros, como individualmente y como personas, valemos mucho, y políticamente también. Gracias. Tiene la palabra honorable edil Alexis García. Gracias, presidente. No, solamente quería comentar 2 cositas corticas. Una es que mirando todos los procesos de esos proyectos que de pronto no tienen mucho propósito ni continuidad,
Y lo de la convocatoria, que siempre ha sido como bastante pequeña. Yo creo que si nuestra alcaldesa actual, que ahora se posesiona el jueves, si no estoy mal, trabaja en equipo con nosotros y miramos de a fondo esos proyectos y le ayudamos a hacer la convocatoria, eso va a tener el impacto que quiere y corregimos muchos de esos problemas. Y lo otro que quería comentar es algo que no se nos va a olvidar dentro de esos presupuestos. Hoy se creó o se montó un proyecto que ha gustado mucho a la comunidad, que son los bioparques. Si ustedes se dan una vuelta por todos los parques, esos bioparques ya están para mantenimiento amplio. Y no sé qué pasó porque eso lo han descuidado, no sé si dejaron presupuesto o qué, pero que no se nos olvide eso de dejar el presupuesto para eso, porque ahí hacía ejercicio mucha gente. Entonces hay que prestarle atención, recuperarlos para que la gente siga en ese proceso de tener su gimnasio al aire libre y puedan seguir recuperando su salud. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable Alexis García. Tiene la palabra, honorable Juan Sebastián Viteri. Gracias, presidente. No, mire, es que hoy hablamos de varios temas. Y el que habla, el edil Jairo Humberto, del tema de los parques es muy importante. En campaña se utilizó el Parque de la X para un candidato en específico. Y ahora 2 ex candidatos son quienes están cobrando el uso de ese espacio público. No sabemos realmente si la administración, porque ese parque yo no sé si es de bolsillo o si lo maneja también la administración del Salitre, pero yo creo que es pertinente preguntarle con nuestra abogada de apoyo a la administración si ese parque se está prestando al servicio de esa fundación o lo que hayan conformado. Y también preguntarle a la administración del Salitre si ese parque es de bolsillo o es de nosotros también para saber realmente si lo están haciendo legal o no. Con eso termino, presidente. Creo que es una de las denuncias más importantes que se ha hablado el día de hoy. Gracias, honorable Juan Sebastián. Siguiente punto, ya agotado el orden del día, citamos mañana para la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte a las 9:30 de la mañana. Gracias, honorables ediles, por la nutrida participación.